Amén, hermanos, gloria al Señor. Vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche entonando un canto y dejamos el lugar al hermano Julio. Amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Amén. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Bendito Padre, bendito Señor, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre este día y esta noche. Padre, hoy estamos delante de tu presencia, pidiéndote, bendito Señor, que este día, bendito Señor, que va concluyendo, bendito Padre, que tú nos hayas tenido en el hueco de tu mano, bendito Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Que cualquiera de las situaciones, bendito Señor, que hayamos pasado, te pedimos que tú nos hagas descansar el día de hoy, bendito Padre. Quita toda carga, todo peso, bendito Señor, de este día. Yo ya nos descansaré delante de tu presencia. Que estemos a tus pies, bendito Señor, conociendo más de tu palabra, repasando tu palabra, Señor, y saber también qué es lo que quieres para cada uno de nosotros. Sabemos que los días, bendito Señor, en tu nombre, bendito Padre, los tenemos que disfrutar como si fueran el último día, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy, Señor, queremos que el Espíritu Santo nos hable, que nos tome en el hueco de su mano, bendito Jehová de los ejércitos, tómanos, guárdanos, redargúyenos e instruyenos, porque sabemos, bendito Señor, que tú no te quedas con nada y también quieres que tu pueblo y cada uno de nosotros crezcamos, bendito Señor, en tu nombre. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Sabemos que tú eres el único, bendito Padre, que nos hace sentir confiados, vivir en paz, bendito Padre, porque tú das esa paz que solamente tú das, no como el mundo, bendito Señor. Ponemos delante de tus manos también, bendito Padre, si alguno se encuentra enfermo, si alguno se encuentra en alguna necesidad, bendito Señor. Sabemos que tú tienes el cuidado y protección, bendito Señor, a cada momento y a cada instante de cada uno de nosotros, bendito Padre. Bendice a nuestras familias, bendito Señor. Bendice, Padre Santo, a los más pequeños, a los más grandes, bendito Señor, y también, bendito Padre, a los jóvenes. Tú conoces, bendito Señor, que cada uno de nosotros tenemos necesidades, bendito Señor, pero también sabemos, bendito Padre, que tenemos que confiar en ti. Te damos gracias, Señor Jesús, te lo hemos pedido a ti, Jehová de los ejércitos, en el nombre que es sobre todo el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Pues bueno, esta es, si mal no me acuerdo, nuestra última sesión de este ciclo correspondiente a el, el tabernáculo. Entonces ya esta es la última sesión, hermanos. Estoy buscando el calendario. Entonces este es el tabernáculo, es la sesión 14. Nos restan dos sesiones más, hermanos, 15 y 16, que sería la siguiente semana, que es la primera de noviembre, y la siguiente, que es la segunda de noviembre, del 12 al 16. Entonces, hermanos, del 19 al 26, pues hay que seguir orando para que la próxima semana, que Dios nos dé discernimiento, que es lo que tenemos que seguir haciendo. Em, vemos, hermanos, que pues finalmente
Estas sesiones pues eran precisamente para, voy a hacer un poquito de recapitulación, cuál que era nuestro objetivo de los días martes. En los días martes era que todos iniciamos alegremente para empezar a aprender un poco más de la palabra de Dios y también que se nos quitase ese miedo de poder participar delante de una cámara o delante de los hermanos, que Dios nos redarguyera, nos diera palabra y que así mismo la transmitiéramos. Era el objetivo. ¿Para qué? Pues finalmente para ir formando personas que transmitan entre todos nosotros que transmitamos la palabra de Dios. Ese era el objetivo, conocer más y transmitirlo. Hubo varias ideas y pues bueno, se han ido modificando. El principio básico o la visión, la encomienda de los martes se ha estado cumpliendo. Sin embargo, pues vemos que los hermanos necesitan un poco de mayor motivación. Entonces vamos a orar en esta semana, hermanos, para que Dios nos dé un renuevo para estas clases. No se van a dejar de tener, porque pues hermanos sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y también es viva y eficaz y es necesaria, hermanos, es necesaria. Probablemente estemos viendo muchos en este caso, en esta unidad o en esta etapa estuvimos viendo algo de historia, algo del tabernáculo, pero también es importante conocerlo, hermanos. Entonces, probablemente puede sonar aburrido, pero la realidad es de que no lo es. Y es con la finalidad de que nosotros nos nazca esa necesidad de buscar más a Dios, de seguir buscando más en su palabra, de seguir aprendiendo más en su palabra. Esa es la finalidad. Entonces, vamos a orar, hermanos, en caso que Dios nos conteste para saber la próxima etapa o las próximas unidades, qué es lo que tenemos que hacer. Afortunadamente yo veo que los hermanos que están aquí participan y pues se esmeran en sacar los temas, ¿no? O nos esmeramos en sacar los temas, que eso está muy bien y considero que debemos de seguirlo haciendo para que Dios pues nos vaya utilizando de diferentes formas, ¿no? Entonces, vamos a seguir con estas clases, seamos poquitos, seamos muchos, gloria a Dios. Lo principal es de que también nosotros nos interesemos más en la palabra de Dios y pues la transmitamos, ¿verdad? Y estar más apegados a la Biblia en el sentido de consultarla más para que de ahí tengamos nosotros la inspiración del Espíritu Santo y el redarguir del mismo. Entonces, vamos a seguir orando y ya la próxima semana les diremos cómo vamos a continuar con la siguiente etapa. También las sesiones como tal, porque pues finalmente sabemos que se acercan días de las fiestas decembrinas y, por ejemplo, un ejemplo, el martes 24 de diciembre, pues es martes, y es cuando tenemos nuestra sesión, entonces pues el 24 y el 31 pues esos días no las tendríamos. Entonces, vamos a poner bien en claro los temas, los, este, las oraciones, y si Dios, y hermanos, yo no estoy en ningún desacuerdo, si Dios a alguno de ustedes lo toca y le dice, hermano, pues mi sentir es que hagamos esto en estas clases, gloria a Dios, y pues bueno, lo, 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 lo implementamos. Amén. Entonces, pues bueno, entonces esta es la última del tabernáculo para ya darle inicio, quien quiera continuar. Las siguientes dos son los evangelios, ahí marca los evangelios. Y pues bueno, la primera clase hablaremos solamente vamos a hablar de los cuatro evangelios, ¿verdad? Entonces hablaremos de los dos primeros, la primera sesión, y posteriormente los otros dos. ¿Qué, hermanos? Pues ahora sí que lo que Dios le dé, lo que usted investigue, lo que usted lea. Finalmente también hay mucha literatura que nos explican diferentes formas, inclusive cuándo se escribió, quién la escribió, si fue alguien de los apóstoles, si no fueron, y el contexto, vamos a llamarle contexto teológico, porque así se define o lo tienen algunas Biblias, el contexto teológico, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era Juan? ¿Por qué? Un ejemplo, ¿por qué Juan acompañó al Señor Jesucristo hasta la casa, del sumo sacerdote? Porque dice que entró al patio de la casa del sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué? Digo, son cosas que nos tendremos que preguntar.
Entonces, de eso se trata y lo que Dios le dé a usted, a mí, a todos, para transmitir la palabra de los evangelios. Entonces, las dos primeras, la primera sesión, los dos primeros, la segunda, el tercero y el cuarto evangelio. Y pues adelante, si ya no hay dudas o preguntas, hermanos, pues adelante, quien quiera iniciar con esta última sesión del tabernáculo, adelante. Amén. Bueno, hermanos, pues como hablamos la semana pasada, que investigáramos algo acerca de las telas, pues yo investigué acerca de las telas que se utilizaron bueno, que fueron ordenadas para utilizarse en el tabernáculo y están en Éxodo 26, pues prácticamente en todo el capítulo. Y empezamos, bueno, hay diferentes cortinas. Lo que veíamos del tabernáculo es que está lo que sería la cajita y encima caían cortinas, ¿no? Caían 4 cortinas. Entonces, la primera cortina, hermanos, está, si abren sus Biblias en Éxodo 26, del 1 al 6, dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, la altura de la misma 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, las otras 5 cortinas una con la otra, y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina en la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que esté en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas una con la otra y se formará un tabernáculo. Bueno, aquí las medidas en metros, hermanos, aproximadamente cada cortinita que venían a ser como chorizos eran de 12.6 por 1.8 metros. Ya juntas, pues más o menos eran 20 metros aproximadamente de largo. Y bueno, en cuanto a los materiales, vimos en el verso 1 que se ordenó a Moisés que fueran 10 cortinas de lino torcido. El lino se obtiene de una planta del mismo nombre. Básicamente se conocía en aquel tiempo el egipcio. Y los hilos se sacan de la raíz. Digamos que su simbología habla de la pureza y la santidad de Jesús, porque las telas de otros animales no eran tan blancas como podía ser el lino, o tan limpias, o tan frescas, tan suavecitas, como podían ser las del lino. Era, entre comillas, pues lo más fino, ¿no? Y lo más blanco que podía conseguirse en aquel tiempo. Eh, digamos que lo encontramos, su simbología, que dijimos que habla acerca de la pureza y la santidad de Jesús, la podemos encontrar, bueno, entre muchas citas. En Apocalipsis nos habla de lino, hermanos. En Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí habla de la iglesia, pero bueno, vemos que el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Entonces es pureza, santidad. Y en Apocalipsis 19:14 dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Entonces vemos aquí que, digamos, lo blanco y el lino finísimo se refiere precisamente como algo muy puro, como algo muy limpio, santo. Amén. Entonces, bueno, las cortinas se hicieron de lino y se tiñeron también, ¿no? El azul, nos dice en el verso 1, azul, púrpura y carmesí. Bueno, el azul en aquel tiempo lo sacaban de un molusco y ese molusco lo secaban, bueno, lo trataban, no sé exactamente, lo trituraban y se hacía un polvo azul y de ese polvo pues tenían las telas. Entonces ese azul era muy caro precisamente porque lo sacaban de este molusco que son unas conchitas y el azul nos habla del cielo, el trono de Dios y de su ley. En Ezequiel 1:26 vemos que dice,
Bueno, está hablando aquí del trono de Dios, ¿eh? Por eso es del cielo, del trono de Dios. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Si ustedes buscan el zafiro, se ve como un diamante, pero en tono azul. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Aquí Ezequiel está viendo precisamente el trono de Dios, ¿no? También otra cita, hermanos, Éxodo 24:10, que habla acerca de cuando sube Moisés con Aarón, con Eleazar, Nadab, Abiú y 70 ancianos, y tuvieron una visión, y dice en Éxodo 24:10, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Nuevamente vemos que aquí nos refiere como el trono de Dios, como pues ya estando en su presencia, al zafiro, que era un tono azul. Entonces se le relaciona con este azul que pidió el Señor a Moisés para teñir las telas. El púrpura era mezcla de azul y carmesí, que era un tipo como moradito. Y el púrpura nos habla de la realeza, porque como también era un color muy caro, pues solamente lo usaban los reyes, se le relacionaba a los reyes. Si abrimos nuestras Biblias, hermanos, en Marcos 15, 17 y 18, que es cuando estaban pues abusando del Señor, dice, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Como burla le pusieron la capa, pero esta capa dice que era púrpura. ¿Por qué? Porque pues, era solamente de los reyes, pero el Señor es rey de reyes. Entonces, con esto se relaciona el color púrpura. Y finalmente el carmesí. El carmesí lo sacaban de un gusano y su color es un rojo muy fuerte, como la sangre. Y esta, pues, es muy fácil de entender que nos habla acerca del sacrificio de Jesús, del Señor Jesús, que dio su sangre por nosotros. Si vemos el texto que vamos a reconocer, Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces aquí, bueno, nada más es una referencia del color rojo carmesí que encontramos en la Biblia y que pues creo que en muchas culturas y a lo largo de los tiempos pues lo relacionamos con sangre también. Ahora, datos, digamos, curiosos de estas cortinas que estaban encima del tabernáculo, es que la gente no podía ver esta cortina interna, la primera, porque solamente tenía que entrar al lugar santo. Si recordamos los videos que vimos y todo entraban y bueno, pues sí se veía en la parte de arriba, ¿no? Pero como venían las capas, esta que es la primera cortina, pues no la veía la gente de afuera. Algunos relacionan las 10 cortinas que vemos en el verso 1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido con los 10 mandamientos. Bueno, y también vimos que se usa mucho el número 50. 50 lazadas, 50 presillas, del 50 lazadas de un lado, 50 de otro, y algunos teólogos lo relacionan con como que es un número, digamos, que habla de libertad y de gozo, porque son los 50 días para el Pentecostés y el año 50 es para el jubileo. Y bueno, esta es la primera cortina y si quieren aquí me quedo por si alguien quiere participar. Gracias. Adelante, hermanos, si alguien quiere participar, adelante. Bueno, si no, pues ya me sigo. Sí, ok. Ok. Bueno, la segunda cortina, hermanos, está en Éxodo 26, de los versos 7 al 13. Lo voy a leer así rápidamente porque ven que hay puntos que sacamos del texto. Éxodo 26, 7 al 13. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será 30 codos, la anchura de cada cortina 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Doblarás la sexta cortina enfrente del tabernáculo.
Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, 50 lazadas en la orilla de la cortina en la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por lazadas y enlazarás uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y un codo de otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y a otro para cubrirlo. Bueno, esta segunda cortina de pelo de cabra, más o menos las dimensiones, que sí son un poquito diferentes a la primera cortina, son de 13.5 metros de largo por 1.8 de ancho, que ya juntas darían unos 22 metros. Eh, esta de pelo de cabra, yo encontré que como dato curioso, las cabras en esa región, nosotros pensamos que las cabras son blancas, ¿no? Como que en nuestra mente las cabras son blancas. Pero según en la región de allá de Israel, las cabras de esa región son negras. Entonces lo más seguro es que esta cortina era negra. Y bueno, aquí como vemos en la primera cortina se usaban corchetes de oro y aquí se usan corchetes de bronce. Y bueno, también el pelo de cabra, pues recordemos que se usaban sacrificios de animales. Con eso se hacían expiación y mataban uno o dos corderos y machos y era para que Dios les perdonara sus pecados. Pasamos a la tercera y cuarta cortina. Esa está en Éxodo 26:14. Dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Bueno, el carnero es digamos, el borrego macho. No hay tantos machos como, como ovejas hembras en el rebaño. El carnero era un sustituto, hermanos, pues, para la muerte por el pecado. Esa era la tercera cortina. Y la cuarta cortina, que era de pieles de tejón, pues según esta cortina no ha de haber sido muy bella, no era suave ni nada, pero sí la piel de tejón pues es muy resistente. Y esta piel de tejón es lo que veía la gente por fuera, porque recordemos que pues eran las capas, ¿no? Primero la de los querubines, rojo, carmesí, púrpura, y después venía la de pelo de cabra, luego venía la de carneros, teñidas de rojo, y ya después la de los tejones. Y bueno, pues esta también por el tono rojo se relaciona pues al sacrificio del Señor. Y pieles de tejones lo relacionan a la pobreza, a que el Señor Jesús no vino en, en opulencia, digamos, sino en pobreza. Y también a lo que la gente veía por fuera del Señor Jesús, que lo veían sin ningún atractivo y pues no, digamos que no llamaba la atención de los estándares humanos de aquel tiempo, ¿no? Y bueno, finalmente el velo está en Éxodo 26, 34 y 35. Dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado norte. Bueno, el velo era solamente la separación, que también era adornado como la primera cortina, era la separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y pues obviamente nadie podía pasar allí, igual que después fue en el templo. Y bueno, pues hasta aquí es lo que encontré, hermanos. Y pues el velo, obviamente ya cuando el Señor Jesús muere en años después y es rasgado, pues ya nos da puerta abierta. Ya no necesitábamos ningún otro sumo sacerdote humano para que pudiéramos entrar. Y pues ya, hasta aquí me quedo, hermanos. Ok, gracias. ¿Alguien, hermanos, quiere comentar, decir algo? ¿No? Bueno, vamos, hace 8 días también platicamos, hermanos, de que tendríamos que darle un repaso al tema de los sacerdotes, para
para poder ver qué llevaban, en dónde están las citas y pues, ver el significado como tal. Entonces no sé si alguien haya traído algo de los sacerdotes. No, no tengo yo información. Ok, gracias hermano. ¿Alguien más de lo que ahorita estábamos viendo? ¿Alguien más quiere este, decir algo? Amén. Adelante, hermano. Bueno, yo voy a hablar algo relacionado con las basas del lugar santo. En Efesios 2, 21, 22 nos habla y en Romanos 12, 5, las basas, anillos, capitales, en Éxodo 26, 36, 37, 26, 1, 1, 14, cortinas y cubiertas de marmota, telas azul, cubiertas de carmesí, Los Ángeles. Techo en dos partes, nos lo habla en Éxodo 36, 8, 19, como decía, de lino torcido, se cosían uno a otro lado, blanco por el color, para estar frescos. Ellos tenían que estar frescos, por eso escogían estos colores, el blanco y el color y eran blanco color lino y eran torcidos. El azul que interpreta foca, marmota, tejón, cubierta, era la exterior. En Génesis 22, 19, Isaías 53, 5, Éxodo 26, 14 y Ezequiel 16, 10. Nos habla también que era de cabra, de carnero, y se consideraban que tenían que estar muy bien hechos. También eran de cabra, la segunda cortina. La segunda cortina era de cabra en Éxodo 26, 7 al 13 y Romanos 5 al 9. Y la cortina de lino fino en Éxodo 26, 1 al 6, en Efesios 4, 11, 13, son los ministerios. Lino fino era la pureza, la santidad, y en Lucas 2, 39 y en Efesios 14, 16. La entrada del lugar santísimo es maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, como lo decía la vez pasada. El maestro enseña, el evangelista lleva la palabra, el pastor cuida de las ovejas. El azul es la divinidad, es impermeable. Foca, tejón, las cubiertas de los cuernos de carneros eran teñidos de rojo. Nos lo habla en Lucas 2:39 y en Reyes 3. Estaban encima de los anterior. 5 facetas o 5 ministerios, basas, anillos, capiteles. La entrada a oriente, tribu de Moisés, Aarón, estaban en el atrio y estaban 5 postes de lino fino en el lugar santísimo. Otro al extremo tenía querubines a lo largo de 13.076. En Éxodo 25, 10, 22, Éxodo 37, 1, 9, ¿cuál es lo alto? 26, 15, 29, les de 4.060. La medida era de 68.5. Lo largo de 13.076 y pies de 6.9, 1.4 centímetros. Entonces aquí nos habla que era tejido en el color, costura, diferentes edificación de Israel. Amén. Y dice que lo blanco nos da la vida. Nos lo habla en Éxodo 25 al 40. Y en Éxodo 25, 10 al 20, encima de la mesa de 12 panes. La mesa de proposición, templo de Salomón, 4 puntos cardenales, mesa de proposición, templo de Salomón. La mesa habla de sus existencias. En Juan 12, 1, 2, 1 Corintios 10, 16, y la mesa a lo alto tenía 68, 5 de largo, 91.4, anchos 45, 7, y la cornisa
Nos habla en Levíticos 24, 5, 9, y la mesa del pan. Proporción, medida de 91,7 centímetros, largo 68,5, altura 45,7, cubierta de oro. Primera de Pedro 2,9, Apocalipsis 1,16, Juan 6,33, 58. Y la cornisa, humanidad, quiere decir amistad, panes, aceite, es Israel y las 6 tribus. Y nos habla de la divinidad, que debe de ser el compañerismo de los hombres con Dios. Amén. Y también nos habla de la suficiencia de Cristo. En Apocalipsis 1:6, 4, Juan 6:36. Amén. Entonces, ¿qué tenemos aquí que ver en el lugar de los utensilios? Ahora son ministros y somos de oro. El tiempo no cambia, es una mesa antigua. Somos llenos del Espíritu con el instausilio, consagrarnos a Dios. Amén. Dice, la levadura significa pecado, tanto en la mesa de proposición. La mesa está llena de incienso agradable, y nos lo habla en Mateo 16:5, 12, Juan 6:35, primera de Pedro 4:14. Y la mesa de proposición, pan sin levadura, Pascua. La fe acompañada del arrepentimiento, santidad, 2:14-18, oro, divinidad, pasaje de la fiesta, candelero, formas, oro macizo, basa de talle, flor de almendra, copas de tallo, 3 colices, 3 brazos, manzanas, centros lados, los 3 colores. Candelero, lo que decía Adi, ¿no? Manzana, copa, flor, lis, copa, los brazos son de las iglesias. ¿Qué son los 4 brazos del candelero? La iglesia. Oro, divinidad, base, tallo, 4 brazos. Nos lo abre el número 17:8. Y Génesis 2:11, Éxodo. Y en el tiempo de Salomón eran más altos los candeleros. 7 días los sacerdotes empezaban para cambiar el pan, y 3 días para el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos en hebreo, kos, que significa en Lucas 4:19, Segunda de Reyes, Salmos 16:5, Jeremías, Éxodo, Levíticos 24, solo el Espíritu es redimido. El Espíritu ilumina la oración. La manzana, fruto del Espíritu. La flor, la belleza del testimonio. Copa, dones del Espíritu. En el candelero también se usaba jarra caída de agua. Nosotros debemos tener limpieza, debemos estar limpios. Candelero, tito de piedra. El aceite para las lámparas lo vemos en Juan 3:34, Hebreos 1:9. El lino fino, aceite de olivo, es símbolo de cuando nosotros tenemos la comunicación con Cristo y esa fe que Él tiene el poder para sanar. Aceite no manchado, debe de estar limpio, que no faltará y llevará a todo aquel que no lo conoce. Entonces aquí también vemos la mesa de la proposición otra vez, templo de Salomón, cuernos inseparables, varas para trasladarlo, ubicación frente al velo. Aarón, sumo sacerdote, debería ofrecer 2 veces al día sus oraciones. Era saumerio, sangre, ciertos sacerdotes limpiar la cornisa que se depositaba. Cornisa significa la humanidad
¿Cuántas clases de sacerdotes había o existía en ese lugar? La ceniza. La ceniza también ahí nos lo habla en Job 30:19, en Job 42:6, Génesis 18:27, la menciona varias veces en la relación con los restos consumados del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8:26-27, incienso latín, la adecuada oración. Efesios 6:18, Primera de Corintios 14:13-15, ¿cuántos tipos de alabanza hay? Adoración, alabanza. ¿Cuántos libros trae el libro de Salmos? En donde aparece la alabanza de adoración, en Levíticos 16:18-19, Éxodo 30:10, sangre del altar. Efesios 1:17, limpia, ¿con qué limpiaban? Lo habla en Romanos 5:9, 7 veces da a entender 7 días el número de Dios. ¿Qué significan las palas del sacrificio? La corona la lleva Cristo, que es un rey. Espinas de oro, altar del incienso, era el pequeño. Éxodo 31, 5:37-27-28. Su construcción era de madera de acacia, cubierta de oro, cuernos, anillos, y una vez más la transportaban y la llevaban delante del velo. Nos lo habla en Éxodo 31:5, Apocalipsis 5:8, Levíticos 16:18, y la altura era de 2.28. Y el incenciario nos lo habla en Número 19:39, Lucas 1:9-10, Isaías 6:6, Lucas 1:9, y en Apocalipsis el arca sacrificio santo. Actualidad, solo Cristo es el único que es santo. El altar significa y es figura de Cristo. En Juan 17:1-26, Hebreos 7:27, nos habla que Cristo es el incienso, es intercedor. Todo cristiano, ¿qué tenemos que hacer? Hemos sido llamados a interceder y Cristo nos da su ejemplo. Medida de EFA, medida de capacidad, origen, espacio, pero solamente es que lo debemos de ver en Deuteronomio 25:14-15, y nos habla de la mirra, son las intercesiones. La mirra es lo que significa, intercesiones, que salía el humo. Como yo le decía a Adi el domingo, ¿no? Aquí hay un fulano que saca ahí saumerio, ¿no? Ahí era algo aromático, pero era dedicado para nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que en el tabernáculo ya se hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tenían que hacer fuego limpio, no fuego extraño, porque nos lo habla en Éxodo 39, es decir, no debe de estar mal preparado, sino bien preparado, por cuya meditación las oraciones y alabanzas del creyente suban a Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que tener esa oración limpia, pura, genuina, para que llegue a la presencia del Señor y no presentemos fuego extraño. ¿Y qué significa el bronce? Como decía la vez pasada, juicio. Símbolo de redención, nos lo habla en Éxodo 30, 11-16, que es la plata. El tabernáculo mide 29 talentos y 370, que nos los habla en Éxodo 38, 21, 31. Y la fiesta de Purrín, tiempo de Ester, dedicación, horas del tiempo, bíblicos, vigilias, noche de orar, nona, hora novena, hora sexta. ¿Por qué? Porque tenemos que orar por la
vida espiritual nosotros que llevamos para que no muéramos espiritualmente, sino que muéramos y resucitemos con Cristo Jesús. Y también nos habla de los ángeles, de las palomas, de las flores, en Juan 19, 14:6, 1:10, Ezequiel. Y nos habla de los 4 postes, que significa rey, siervo, que nos lo habla en Mateo. Y el hombre habla en Lucas, y divinidad la habla en Juan, en Éxodo 25:10, y nos habla de la arca. En Colosenses 1:16-18, los ángeles estaban siempre agachados, ya lo habíamos visto la vez pasada, y el maná significa fidelidad de Dios. Las tablas de la ley, dentro de las tablas Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Éxodo 26:33-37, el lugar santísimo era un cubo, azul, divinidad, la gloria de Dios. Amén. La palabra sirve para adorar, sirve para exaltar el nombre del Señor, y nos lo habla en Salmo 9:1. Y la vara de Aarón, reverdeciendo, almendro, Saquet, números 17-23, Génesis 30:37-39, Génesis 43:11, 11:25-33-34, Éxodo 37:19-20, Éxodo 30:1-5, Éxodo 37:25-29. El candelebro también se llamaba menorá, con H, menorá. Tabernáculo Salomón, Herodes, Zorobabel, y que quiere decir que nosotros recibimos sanidad. Y aquí nos revela fe, poderosos, milagros, oraciones con el Espíritu Santo, oración con el testimonio, profecía, interpretación de idiomas, palabra, conocimiento, profecía, palabra de sabiduría, revelación. Eso es lo que nos habla aquí, algo de lo del tabernáculo. Bueno, yo eso pude encontrar, y pues un poquito más, pero como dices tu hermano, es muy extenso y son muchas citas, y más que nada que el Espíritu Santo sea el que nos revele lo que tenemos que hacer. Ahora en nuestra vida diaria, cómo está nuestro tabernáculo, que nuestro tabernáculo yo quiero pensar que es mi corazón, está limpio, cómo ofrece oración a Dios, cómo ofrece ayuno, cómo se revela contra Dios. Incredulidad, fe, amor, y yo creo que tenemos que ver más que nada ahora en la vida espiritual, ¿no? Nuestro tabernáculo. Yo con eso termino, hermano. Amén. Gracias, hermana. Bueno, ¿me puedes ayudar, Adi, para compartir, por favor? Yo voy a hablar un poquito del sacerdote ahí, hermanos, nada más para, pues también para que usted conozca, y en la Biblia también viene, también traen algunos significados, y ahorita rápidamente nomás vamos a ver qué, qué es el tema del sacerdote, que traía el sacerdote puesto. Me avisa si ya se ve. Ya se ve. Ok. Bueno, la primera imagen, hermanos, esta que estoy señalando, si nos damos cuenta, este es el altar de los sacrificios. Aquí están los cuernos que ya hemos platicado. Y aquí la vez pasada le había comentado que hablamos de los utensilios que servían para retirar, en este caso, las cenizas. Entonces, aquí estaban, vimos de qué se hacían. Había sacerdotes precisamente para que en- ayudaran en esta función, en esta labor. Y bueno, acá atrás se ve finalmente la entrada al lugar santo, y bueno, posteriormente al lugar santísimo.
Digo, es una foto que nos ejemplifica más o menos lo que se hacía, ¿no? Entonces, esos serían como los sacerdotes que ayudaban a esta parte de la tarea que les correspondía. Y también vimos también las funciones de los sacerdotes para cuando Dios decía que se tenía que desmontar, que se tenía que hacer, cómo se tenían que cubrir, cómo cubrir los instrumentos, los utensilios, para que al momento de que quien iba a cargar cada una de los utensilios, instrumentos, pues no muriera inmediatamente. Bueno, del lado superior izquierdo vemos el sumo sacerdote y le voy a leer nada más un pedacito de el sumo sacerdote. En hebreo es Cohen Nagadol, en griego es Argierius, cargo hereditario que quedó en manos de la descendencia de Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote que Dios asignó como jefe de espiritual de su pueblo y Moisés lo consagró. Entonces, el sumo sacerdote pues era precisamente ese, ese jefe espiritual, ¿no? Y otra cosa, bueno, vamos a ver, aquí aparece, pues bueno, las piedras de Unice, que finalmente eran las 12 tribus, el pectoral del juicio, el éfod, el manto azul, la túnica blanca, las granadas y campanillas, que esta es una parte importante porque recuerde que aquí cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo iba con un hilo y pues si entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo con pecado, pues inmediatamente moría. Entonces, ¿qué hacían los que estaban atrás del velo del lugar santísimo? Pues jalaban esta cuerda y pues si encontraban respuesta, pues adelante, ¿no? Seguían y si no encontraban respuesta, con esa misma sacaban al sumo sacerdote por entrar impuro al lugar santísimo. Gracias a Dios no estamos en esa época, ¿no? Porque imagínense, pues si de por sí hay pocos hermanos conectados, pues no habríamos nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, algo importante, la mitra y traía laminillas de oro, ahorita vamos a ver, no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a leer algunos no es que sean los más importantes, pero considero que tienen algo de simbología. Y aquí el Urim y el Tumim, ese, hermanos, ese Urim y Tumim, sí le voy a leer qué es ese Urim y Tumim. Dice otra función del sumo sacerdote era la de juez, en la que contaba con la ayuda del Urim y el Tumim, aparato de uso exclusivo del sumo sacerdote que le daba la cualidad especial para decidir cuestiones difíciles. Eso lo podemos encontrar en números 20 y 21. Además de las vestiduras ordinarias del sacerdote, el sumo sacerdote contaba con algunas de tal gloria y hermosura que lo distinguían en sus funciones oficiales, incluidas el efod. Aquí aparece el efod y eso lo encontramos en Éxodo 28 del 5 al 12. Prenda que se ponía sobre el manto sobre el manto del efod y el pectoral. Aquí vemos el pectoral, la mitra, la parte de aquí arriba, o turbante con la placa de oro fino con la inscripción Santidad a Jehová. Entonces, pues eso es lo que encontramos y el Urim y el Tumim, hermanos, pues precisamente era una de las partes primordiales, o no es no primordiales, sino esenciales, o indumentaria que el sumo sacerdote llevaba para y lo traía en la parte interna, no era visible. Entonces, si nos vamos a Éxodo 28, hermanos, vamos a ver, a ver, solamente vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer el 4 dice las vestiduras, Éxodo 28, dice 28:4. Todo ese capítulo habla de las vestiduras de sacerdotes. Las vestiduras que harán son estas.
el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordado, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y sus hijos para que sean mis sacerdotes. Me voy al 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, el pectoral, ahí vemos la de obra primorosa, la cual conforme a la obra del efod de color azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será cuadrado de doble de un palmo de largo, un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de la piedra sárdica, un topacio, un carbún carbunclo, la segunda hilera un esmeralda, un zafiro, un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilio, un onís, un jaspe, y todas estas estarán montadas en un engaste de oro y las piedras serán según los nombres, ahí está, según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres como grabaduras de sello, cada uno con su nombre, serán según las 12 tribus. Bueno, de ahí me voy a pasar al 31. Dice, harás el manto del efod todo de azul. Ahí podemos ver el manto azul. El manto del efod de todo de azul y en medio de él, por arriba habrá una abertura, el cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, con el cuello con un roselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granada de azul y púrpura carmesí alrededor, entre ellas campanillas de oro y alrededor una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y otra granada. Y en toda la orla del manto alrededor y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entrase en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Harás además también a la minilla. Bueno, podemos seguir ahí leyendo. Por último, nos vamos al 40. Y los hijos de Aarón harás túnica, también harás cintos y le harás tiaras para honrar y hermosura. Y con ello vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, será desde los lomos de los muslos y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. El estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces vemos, hermanos, la función del sumo sacerdote y de los sacerdotes, pues era bien importante en ese momento, pues para llevar a cabo todo lo que les había mandado nuestro Dios, primero a través de Moisés y posteriormente pues a través los sacerdotes y pues sabemos que esa línea que es la línea de Aarón, pues bueno, tiene diferentes sucesiones del sumo sacerdote. Está Aarón y está Eleazar, Fines, Abisúa, alguno de los sacerdotes. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, finalmente va la descendencia y va en la línea de sucesión del sumo sacerdote. Encontramos, por ejemplo, ahorita lo que les dije eran los sacerdotes cuando estaba en la peregrinación, en la conquista, en la época de los jueces. Después ya vienen algunos, por ejemplo, Aitob, Sadoc, Ahimás, Azarías, Juanán, otro Azarías, Amarías, Aitob, Sadoc, todos ellos están en la época de David, Salomón, Joás, hasta Josías y Josadac, Josué o Yeshua, Joacim, ahí en el cautiverio. Entonces todos esos descienden precisamente de la línea de Aarón. Y pues bueno, y en el Nuevo Testamento, hermanos, pues vemos que finalmente en el cristianismo, pues bueno, principalmente en nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y que es nuestro Señor Jesucristo, este, y él, pues bueno,
Sabemos que en Hebreos 5, 1 y 2 nos habla de él. Y pues bueno, sumos sacerdotes también en el nuevo, por ejemplo, tenemos a Caifás, a Anás, Anás era suegro de Caifás, entonces ahí estaban ellos en el Sanedrín, eso lo vemos principalmente en Juan 11, 49, 50, y también en la persecución de los discípulos, ambos actuaban juntos, pero el presidente era Anás, eso lo vemos en Hechos 4:6. Entonces, en el Nuevo Testamento, pues vemos también las figuras del sumo sacerdote y pues bueno, de nuestro Señor, también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, importante conocer, hermanos, qué significa, por qué, como lo hemos visto, igual que las telas que nos describieron las hermanas, pues también tienen una simbología, ¿no? Pero principalmente considero que hablando del sumo sacerdote es cómo nos estamos presentando, cómo nos vamos a presentar en nuestro lugar santísimo eh, delante de Dios, ¿no? Digo, finalmente sabemos que si es con pecado, pues bueno, hoy en día, o hoy por la infinita misericordia de Dios, pues no somos consumidos por nuestro pecado, pero pues, anteriormente sí, ¿no? Entonces, pues hay que ir al limpiarnos diario, como lo leíamos en las clases pasadas, ir a nuestro lavacro. Ah, y algo bien importante ahorita que me acuerdo, hermanos, que me dijo la hermana Adriana. La semana anterior yo les comenté que igual a lo mejor fue mala interpretación o como yo le expliqué, como haya sido, finalmente una de mi lado o quizá lo interpreté mal y lo transmití mal. Finalmente cuando les hice el comentario de que las mujeres vinieron en un gran número y se congregaron a la entrada de la tienda de reunión para donar sus espejos. Anteriormente no había como tal espejos como hoy los conocemos. Todas las mujeres se reflejaban precisamente en este material que finalmente era el bronce. Entonces, tenían una pulida o era como hoy se le denomina, un acabado espejo y ellas se reflejaban. Entonces, ellas eso llevaron ese metal de ese grado de, de ese grado ¿cómo le llamamos? De transmitancia, de poder reflejar el rostro, que era no muy nítido, pero pues al menos sí se distinguían para poderse peinar. Entonces las mujeres llevaron ese, ese material, se lo entregaron para que posteriormente fueran fundidos y con esa fundición, pues finalmente hacer el lavacro, ¿no? Probablemente mi error fue quizá confundirlos, decirles, pues aquí eran los espejos y casi los pegaron para que se reflejaran. No, se fundieron para generar o para darle forma o para hacer el famoso lavacro y pues bueno, eso lo vimos ayer, nomás era la fuente de bronce y eso pues se encuentra en Éxodo como lo vimos. Entonces nomás era la aclaración de la semana pasada, hermanos, para que no vaya a haber alguna confusión o si es que yo me confundí, pues bueno, lo estoy aclarando. Amén. Pues bueno, hermanos, no sé si tengan algo más. Si no, pues daríamos por concluido esta esta clase. Si no tienen ustedes algo más, algún comentario, digo, la verdad es de que pues, son pocas clases, la realidad es que son muy pocas clases. Digo, quien en algún momento tomó cursos, pues saben que estos cursos se daban por lo menos en unos meses, ¿no? Quizá en un mes y medio, y pues se abarcaba muy a detalle, así como nos decía la hermana y la hermana Adi, pero Adi y Mari, y entonces, pues bueno, lo importante es, hermanos, que a nosotros nos genere ese deseo de seguir escudriñando la palabra y saber por qué se vestían, para qué se vestían, que de forma muy general lo sabemos, pero sí tenemos que adentrarnos más a la palabra. Amén. Y pues buscar
en lugares de internet, ¿por qué no? También buscar en libros que muchas veces desaparecen y pues buscar ese tipo de correlaciones que se puede tener para acá, para entender un poco más esto, ¿no? Entonces, pues bueno, hermanos, si no hay nada, ya estamos sobre la hora. En caso de que no hubiese nada, pues le pedimos a la hermana Adi que ore para cerrar esta clase. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú nos dejas aprender cada día más de tu palabra, Señor. Hay cosas que ya habíamos visto, pero tú nos ayudas a recordarlo. Te damos gracias porque todo tu plan ha sido perfecto para que tú vinieras, Señor, y porque por medio de todas las cosas que están en tu palabra, este tabernáculo, precisamente que tú lo ordenaste a Moisés, podemos ver que tú ya tenías el plan de salvación para nosotros. Te damos gracias porque nos dejas conocer todos estos misterios que fueron en un tiempo, pero que ahora tú nos has revelado, Señor, para tu honra y tu gloria y para que veamos y sepamos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor sobre todas las cosas. Gracias por esta clase y te pedimos que tú nos despidas en paz, Señor, que tú nos ayudes a seguir estudiando y creciendo en tu palabra. En nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Nos escuchamos primeramente Dios el próximo viernes. Y pues bueno, descanse y me saluda a su familia, bendiciones y nos escuchamos el próximo